Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Estamos aquí, Alfredo y yo, este día, Hola. hoy, 24 de abril del 2024, y vamos a tratar de hacer una investigación sobre lo que pasó o lo que se supone que pasó o lo que no pasó y no se dijo, o lo que pasó y no se dijo de un pintor, uno de los pintores más famosos que han existido en todos los tiempos, que fue Leonardo da Vinci. Se dice Da Vinci porque es la ciudad donde nació, Da Vinci, pero su nombre es Leonardo di Ser Piero da Vinci, de la ciudad de Da Vinci, en Florencia, Italia. Entonces, les agradecemos anticipadamente su atención, Alfredo y yo, por escucharnos, y le agradecemos cualquier comentario que puedan hacer sobre estas sesiones. Son bienvenidos. Al mismo tiempo, les comunicamos que si están interesados en hacer alguna sesión con Alfredo y conmigo, me pueden dejar sus comentarios y con mucho gusto nos comunicaremos con ustedes. Así que muchas gracias anticipadamente, Alfredo, y a todos los que nos escuchan de antemano. Gracias, Marisela. Ok, mi nombre es Marisela y es Alfredo, el telépata que vamos a usar ahora. Ok, gracias. Nuevamente, Alfredo, vamos a comenzar. Listo. Ok, relájate. Respiras profundo, profundo. Y al relajarte, totalmente sueltas tu cuerpo. Exhalas cualquier tensión que puedas tener en cualquier parte de tu cuerpo. Mentalmente te preparas, abres tu mente, tu subconsciente y tus sentidos etéricos para ver lo que no podemos ver y sentir lo que no podemos sentir en una forma normal, pero que Alfredo tiene la capacidad de hacerlo y nos va a llevar a un mundo nuevo, desconocido, que muy pocas personas pueden ver. Vamos ahora a comenzar con Leonardo da Vinci, que se supone fue uno de los mejores pintores. Nació el 15 de abril de 1452. Ok, Alfredo, comunícate, localízalo en la ciudad de Da Vinci en Florencia, Italia, y ve al 15 de abril de 1452. Regresa a tu mente y viaja a través del tiempo y del espacio que no existe. Ni hay tiempo ni hay espacio, pero que tu mente lo puede hacer. Y cuando estés ahí, nos dices. Ya estoy. Ok, ¿qué te llega? ¿Qué sientes? ¿Cómo lo ves? Yo lo primero que veo es como un símbolo de infinito Ajá. que da vueltas y vueltas y sigue moviéndose, como si fuera un átomo alrededor de esa línea del símbolo del infinito. ¿Y qué te produce ver ese signo del infinito o por qué lo estás viendo? ¿Estás cerca de Leonardo o está en el tiempo en que él nació o en el momento en que él nació? Estoy en el momento que él nació y en el momento en el que estaba Leonardo. ¿O que en el momento en que estaba naciendo? Ujú. Ok, pregúntale a ese signo del infinito qué es lo que te quiere dar a entender. El principio y el fin de lo que no hay, Ok, de lo que no existe. el principio y el fin de lo que no existe. ¿Y Leonardo existe o no existe? Existe y no existe, Ok, ¿me puedes dependiendo del punto de vista que lo quieras entender. un poquito más adentrar en la información?
¿Qué más te llega? Lo que pasa es que él podía viajar entre tiempos, podía estar en un mismo momento, en un lugar, en otro lugar y así, diferente dimensión Ok. también, y diferente lugar. Él tenía esa capacidad, nació con Sí, esa capacidad. ujú. Ok, si él tenía esa capacidad, ¿dónde la desarrolló? Regresa el tiempo atrás y ve a ver dónde pudo él desarrollar esa capacidad de viajar entre espacios, entre dimensiones, entre tiempos. Es una manera nata de él. Sí, pero si es una manera nata de él, porque ya la tiene, quiere decir que ya la traía, pero ¿de dónde la obtuvo? Desde el momento que fue creado, de su creación, ¿En como qué, esencia. ¿en dónde fue creado él? ¿De qué galaxia viene? ¿De qué universo o de dónde viene él? Pareció que de una galaxia muy lejana, lejana, lejana a la Tierra. Ok. Pregúntale si esta es su primera vida o ha tenido vidas anteriores en la Tierra. Él ha tenido vidas anteriores en la Tierra. ¿Quién ha sido específicamente? ¿Nos puede nombrar algunos nombres de algunas personas que él haya sido? Hombre o Y mujer. Aristóteles. ¿Fue Aristóteles? Ujú. Ahí era filósofo y ahí Ujú. también era inventor. Ok, Le gustaba convencer a la gente. ok. Le gustaba ver a la gente que tuviera sus dudas cuando él hablaba. Ujú. Y él a la vez ayudarlos para darle su propia idea y concepción de los conceptos que él utilizaba y que la gente utilizaba en ese momento de vida. Ok, ¿y de dónde obtuvo Aristóteles esos conocimientos que él tenía? Ya viene en sus escritos en su propio ADN. Ok, si vienen escritos en su ADN, quiere decir que los obtuvo en otra vida. ¿Qué otro personaje interesante fue Aristóteles en el pasado? O Leonardo da Vinci, que es el mismo. Me llega al principio, no tiene nombre, pero estaba como en las cuevas, desde muy, muy, muy al principio. Él le gustaba observar las estrellas, los astros. Ok, Le gustaba investigar sobre plantas, sobre números, que él mismo le llegaban, como si absorbiera la información de lo que hubiera en el universo, le llegaba a él. le llegaba a él. ¿De dónde Ujú. le venía esa información? Del universo, de la tierra, de todo lo que estuviera alrededor de él, Podía el captar aire, el aire en todo. Ok. todo. Él En- estaba en- abierto para cualquier tipo de información que se le fuera provista para utilizarla a su conveniencia. ok, ¿en qué época fue? ¿Te llega el año, el tiempo, el país? 400 antes de Cristo. 1400 antes de Cristo. 400 antes de Cristo. 400 antes de Cristo. Ujú. ¿Qué nombre tenía ahí? Era un ermitaño, su Ujú. nombre, Saudulok, Saudulok. ¿Era su nombre? Ujú. ¿Me lo puedes deletrear? Saudo, Sauto, como Deo, Saudolok, Sautolok, con D, Saudolok. Saudolok. Ok. Ujú. Ok, ¿en qué país estaba o en qué parte de parte de la Tierra lo localizas? En África. ¿África? Ujú. ¿Te llega algún país en específico?
Turquía. Turquía. Ujú. Ok. Ah, ¿alguna otra cosa que él hacía? ¿Él era médico? ¿Era chamán? ¿O cuál era su profesión? ¿O no tenía profesión? Era el que le pedían información de cualquier situación que ocurría. ¿Como un mago? Ujú. Ok. Él Sabía trabajaba manejar las estrellas, sabía interpretar las estrellas. okey. ¿Trabajaba para alguien, algún reino, algún pueblo, alguna civilización? Ujú. Ella como Sumeria. ¿Sumeria? Ujú. Pero él era libre de ir a donde él quisiera, porque tanto conocimiento que tenía, lo Ujú, respetaban y le tenían un poco de miedo. okey. Había Los muchos reyes que lo buscaban para pedir información sobre ciertos aspectos conforme como a la guerra. ¿Era como un consultante también? Ujú. Okey. Y también a veces los hijos de ellos, de los que tenían bastante poder, a veces se Ujú, enfermaban las esposas de ellos. Y él sabía cómo aliviarlo porque él tenía conocimiento de herbolaria. okey. ¿Usaba algún otro tipo de curación aparte de la herbolaria, como sus manos etéricas para dar Sí, él energía o? sabía manejar ese movimiento de energía con sus manos. Ajá, okey. ¿Qué más te llega de esa vida? De esa vida que él tenía como comunicación con ciertos seres, con los elementales que existían alrededor de ahí, de esos lugares, Okey, esos elementales y le seres ayudaban. oscuros y seres de luz, de todo lo que le llegaba a él. Bueno, vamos a hablar de los primero de los elementales. Ellos le ayudaban a él para darle a conocer, eh, qué hacía cada planta, cuál era la o cómo podía utilizar cada planta. Sí, porque desde niño aprendió. Eran amigos de él. Sí, porque él estaba ahí alrededor en la naturaleza y los elementales estaban alrededor de eso también. Ujú. ¿Él se comunicaba con seres extraterrestres? Tenía la capacidad de hacerlo. ¿En qué manera se comunicaba con ellos o cómo le ayudaban a él en esa vida? Más que lo ayudaban, él sabía cómo manejarlos. O sea, ¿eran como sus ayudantes de él? No, no eran ayudantes, pero él se sabía comunicar con ellos. ¿Y para qué se comunicaba con ellos? ¿Qué información le proveían? Dependía. Ellos necesitaban información de él y él a veces información de ellos. Era como una interacción que había entre ellos. Era como una plática que existía entre él y todo lo que llegaba a él, porque él Pero, no les tenía ningún miedo. por ejemplo, pero si necesitaba dar un consejo, o les pedía consejo a ellos, o los consultaba de alguna manera cuando necesitaba ayuda, o no lo necesitaba. En sí que no lo necesitaba mucho, pero Mm, con esta como, como intercomunicación ujú, que existía como mental, ujú. él con eso afirmaba más sus conceptos y sabía con más exactitud lo que podría ocurrir después en un futuro. O sea, podía ver el futuro también. Sí, porque él maneja las dimensiones y los tiempos.
Ok, entonces la comunicación con esos seres extraterrestres era telepática. Es que él utiliza la telepatía para muchas cosas. También con los elementales se comunicaba telepáticamente. O sea, con También con los las energías de bajo. del bajo astral, del bajo Ujú, mundo. ujú. ¿Hacía también brujería, magia negra? Es que no se le llamaba así, tan solo era una herramienta que utilizaba él para hacer ciertos proyectos. Ujú. So, físicamente nunca se comunicó con los extraterrestres, nada más, en forma mental. Sí, solo mental, porque no necesitaba. No necesitaba verlos. No, porque él podía llegar a cualquier lado, Podía visitarlas cualquier momento, cualquier tiempo. Ujú. podía O así, cualquier galaxia. cualquier galaxia, okey. S o sea, podía manejar, como dices tú, el tiempo y el espacio y comunicarse viajar a cualquier dimensión, a cualquier tiempo. Ujú. Entonces, él podría haber viajado, por ejemplo, digamos, al futuro y ver lo que iba a suceder, y Sí, luego ver fácilmente. fácilmente. Y Y al por pasado también. ajá. Y por eso podía ayudar a sus, digamos, a las personas que llegaban con él para poder pedir información y ver qué podía pasar en una guerra, o cómo hacerlo en una guerra, o cómo trabajar una estrategia. Ujú. En sí, porque ya sabe lo que iba a pasar después. A Ajá, tan solo les daba como, mm, como que les jugaba a su juego. ujú. Okey, ¿y qué otra vida ves antes de esta de Saudolock? Es como en la época de las cavernas. ¿Dónde lo ves a él? Las cavernas. ¿Y qué es lo que él hacía en ese tiempo, cuando él vivía ahí? Celia sabía cómo manejar todas esas hierbas y también de nuevo los astros. Y en ese tiempo como que comenzaba a ayudar mucha gente que como que se enfermaba. Es que sí, no es mucha la diferencia que hay de esa a la otra vida, porque Ajá, él sabe manejar todos esos elementos, sabe comunicarse, ujú. entonces elementales y todas esas energías, O sea, desde entonces él ya tenía esa facultad, capacidad. ¿no? Esa capacidad de hacerlo. Ujú. Okey. Bueno, ahora regresemos nuevamente con Leonardo da Vinci, en el momento en que nace. Antes de nacer, ¿él tuvo algún problema, de nacimiento con la madre? Durante los 9 meses de embarazo, ¿cómo fue su vida de desarrollo en el vientre de la madre? Él escogió una madre para poder ser, mm, pues, que naciera, ¿no? Ujú, Desarrollarse dentro del vientre de esa mujer. Pero le costó un poquito de trabajo adaptarse porque él tenía como una energía un poquito más fuerte ujú, y su madre, pues, era un poquito diferente a él ujú. energéticamente, pero él también pudo adaptarse muchísimo más a ella, para que ella estuviera más acomedida a él también. Okey, ¿algún acontecimiento o cómo fue su infancia? Porque no se conoce mucho cómo fue su infancia o dónde cómo la pasó, cómo vivió, no se conoce mucho. ¿Puedes ver algo sobre su infancia? Vamos a decir, sobre los primeros 10 años. Sí, es que no querían que la gente se dieran cuenta de las capacidades que él tenía. Una, porque estaba mucho alrededor de la iglesia, Ujú,
y podía meterse en problemas porque tenía sus capacidades muy diferentes a los demás niños. Ujú. Okey. Porque y trataron de como de tapar todo eso, que no hubiera tanta información de él, que no se fuera a mostrar tanto. Ajá. Además que tenía como desde niño la capacidad como de envolver todo lo que él sabía, todo lo que tenía, Ujú. para que no hubiera la afectación a sus padres y O a su sea alrededor tanto. él podía esconder todo lo que Ujú. sus capacidades para no demostrarlas y no poner en peligro a sus padres. Lo que pasa es que en esa edad y todo, desde que estaba chiquillo, él podía practicar y todo eso, pero en otras dimensiones. Y ya estar en su casa así como si fuera un niño más o menos Ujú. normal. Normal. Ujú. Pero no era tampoco tan normal, Okey. porque él era muy curioso, tenía mucha curiosidad para saber, y saber, y saber, y saber, lo que él ya sabía. Ujú. ¿Y cómo fue que se envolvió para pintar? ¿Cómo fue que él Esas eran unas capacidades natas, también decidió de desarrollar esa capacidad? Porque, bueno, ya la traía desarrollada, ¿no? desde las cavernas, él pintaba en las cavernas. Él pintaba, o sea que siempre ha sido pintor. Pues es una de sus aptitudes que tiene. Okey, vamos a ver una de las pinturas de él que se llama La Virgen de las Rocas. ¿La pintó él? Porque puede Sí, ser que muchas veces le pueden adjudicar pinturas que él no las hizo, pero esa sí la pintó él. pues es que él también tenía la capacidad de influir en otras personas. Era como si él estuviera ahí y las otras personas también estuvieran pintando. Por eso en Okey, muchos casos se puede decir que también él las pintaba. porque mentalmente influía en las personas para que hicieran los trabajos. Pues hacía lo más que podía para no ser un interferente. Ujú. También se le atribuye otro cuadro que se llama La señora con un armiño, Ujú. también Es que lo era su pintó. estilo. Y él Aparte que ese estilo estaba en ese tiempo. ajá. También pintó él el Vitruvio, el hombre del Vitruvio, o sea, el hombre que es desnudo y en 2 posiciones con los brazos abiertos, que se supone que es la proporción de un cuerpo humano perfecta. Sí, esa fue el concepto que tenía después de tanto tiempo que estuvo buscando la perfección para poderlo plasmar en pintura. Y este fue el tiempo específico en el que quiso hacerlo, porque siempre También ya lo tenía en su mente, todo eso lo tenía así, como si tuviera una computadora que ya lo tuviera ahí, ujú, porque las medidas que utilizaba eran tan perfectas. y proporcionadas, porque ella tenía ese concepto y las medidas y el conocimiento. Solo le costó plasmarlo Ujú, en esa época, en ese tiempo. Pero es que sí, no solo son las proporciones, sino también son los colores que utiliza. ujú, la combinación de colores. Sí, porque el color también tiene cierto peso, cierta energía que va combinada con las medidas. Y podemos si vamos con los colores, por ejemplo, el verde, ¿cuál sería la vibración del verde que tendría? Tiene cierta frecuencia que te da, que le da un matiz a la pintura, Ujú, como de okey. fuerza y creación en medio del de los elementales, que es lo que me deja ver. ¿Te deja ver los elementales?
las plantas, todo eso está ahí Ok. plasmado en el color verde. ¿Y el rojo? El rojo lo adquiere más por la parte oscura, pero la parte oscura es como, él no la maneja como una densidad baja. Esa parte roja la maneja como una densidad fuerte, Ujú, mística, algo más como más profundo hacia un centro, que es como la tierra, algo fuerte. Como la tierra, su centro, ujú. que está lleno de fuego rojo, intenso, como combinada con el sol, que se conecta al centro de la tierra como con el sol mismo, porque los dos es como la misma energía calorífica, Ujú. pero la proporción es inmensamente, la del sol es inmensamente gigante, majestuosamente gigante. Y aquí haciendo Y un ese es el rojo. paréntesis. Ujú, dime. Y ese es el rojo que representa en esos cuadros. Digo, haciendo un paréntesis, ya que mencionaste que el centro de la Tierra es rojo por la lava. Las investigaciones que se han hecho se supone que no existe lava en el centro del planeta. ¿Tú qué ves? Ve al centro del planeta por un momento y fíjate a ver si hay fuego, porque se supone que no hay, que la Tierra está hueca y que no existe tal fuego en el planeta, en el centro de la Tierra. Es que la lava cuando pasa de cierta distancia a partir del centro, Ujú. se convierte en lava. Y es por eso cuando los volcanes salen al exterior, es lava. Sí, pero la lava, vamos a decir, se Sí, produce, cuando vamos, bajas de cierta y vas de cierta altura, por ejemplo, tiene la Tierra y hay como ciertos anillos. Pasando esos anillos y vas más para el centro, es como energía. entonces sí existe una energía roja en el centro de la Tierra, Entonces, de varios colores. Roja, porque, violeta, amarilla, pero negra. es fuego, como dicen tú, es lava hirviendo, Es energía. es energía, pero entonces no es lava, como dicen los científicos, porque digamos la lava, como dices tú, cuando salen los volcanes, se supone que vamos a decir que está a unos 80 kilómetros abajo de la Tierra, pero ya después de eso ya no existe la lava, No, es energía. es energía. Ujú. Es como Igual. energía y va pasando de ciertas etapas de la Tierra, se va convirtiendo en diferente energía hasta que llega a un punto en el que es lava líquida y O sale al sea, exterior y ujú, la lava sería el punto que se convierte en la energía del centro del planeta y sale para, como decir, un desahogo de la energía de fuerza o la presión dentro del planeta. ujú, Ok. Ok, volvemos a las pinturas de Da Vinci. También se le atribuye La Última Cena, una pintura muy famosa de él, ujú. La Última Cena, y la famosa Mona Lisa. Sí, es que en la última cena es como si lo hubiera estado también ahí en la última cena. En la última escena, ok, eso está interesante. Él estuvo, él fue alguno de los apóstoles de Jesús, Pudo haber sido. porque, bueno, pudo haber sido, o como dices tú, que viaja entre tiempos, Su pudo haber energía estuvo estado ahí, ahí con la su última energía. cena. Se dice que en la última cena está el rostro de María Magdalena, que una de las pinturas que de los rostros que está ahí junto a Cristo fue María Magdalena. ¿Tú qué ves? ¿Qué presientes? ¿Qué sientes? María Magdalena estuvo en muchos lugares. También estuvo ahí. Sí, pero específicamente en la última cena que está ahí, el dibujo de que la plasmó en la última cena. Sí, sí estuvo ahí. Estuvo ahí, está ahí.
Sí, porque era un acontecimiento que iba a ser importante. Estuvo Y en digan, ujú, o sea, físicamente estuvo en la cena, pero en la pintura de la última cena que él dibujó, también la pintó ahí. ujú, Okey, porque la podría ver energía plasmada ahí, estaba su figura. ajá. Es que a veces la energía cuando está plasmada en un lugar, es como si fuera algo material. A veces no logras ver la diferencia entre si es energético o material. Okey, la otra pregunta que no se sabe exactamente, si él fue el modelo que se usó para hacer el bronce de David, que fue pintado por su maestro, Verrocchio. ¿Él fue el modelo en esa pintura? Mejor dicho, en Él esa estuvo estatua. también ahí, ¿Mm? él estuvo también ahí, Físicamente, ¿cómo lo podrías describir? ¿Cómo lo ves tú? pues, que estaba fuerte. En ese momento, cuando fue Físicamente, modelo, dices tú, cuando fue modelo, cuando era un pintor de unos 25, 30 años, ¿cómo lo ves físicamente de estatura, de complexión, de físicamente? yo lo veo que tenía bastante fuerza, Ujú, tenía buena personalidad. ujú. Mm, un poco medio extravagante y un poquito presumido, Extravagante, ¿y qué más, perdón? y presumido, Y presumido, okey. porque, sí tenía tanto conocimiento y tenía tanto que cuando lo veías era lo que percibo, que tenía tanto conocimiento de tantas cosas. Okey. Se dice que fue uno de los hombres más importantes, de intelectualmente, uno de los más inteligentes que han existido en el planeta Tierra, ¿tú cómo lo ves? Sí lo es, porque ella tenía tanto conocimiento de tantas vidas y en cada vida practicaba todo lo que aprendía y lo sabía. Era como si él no se le olvidaran las cosas que de sus experiencias. Era Ujú, como si tuviera conciencia de cada experiencia en la que vivía. Y en cada momento en el que vivía, en cada época en la que vivía, plasmaba todo lo que ella sabía. ujú. Y de lo que era bonito de eso era que lo exponía y lo daba a conocer al público, ya cuando él veía que estaba seguro de mostrarlo al público. Ajá. Porque en sí dejó muchísimo material para ser, no sé, investigado o tanto conocimiento que se pudo haber sacado de él, De los dibujos que él dejó. de los dibujos, de Algún los escritos, de la información que tiene, que mucha información no puede ser, decodificada. ¿Él escribió algún libro Ujú. donde pudo plasmar todos sus conocimientos? Sí, más que libros, él escribía como notas, Ujú. hojas, y y ahí plasmaba muchísimo información. Te Okey. daba mucha información también acerca de magia, Ujú. de grimorios. Sabía interpretar los grimorios también. ¿Interpretar qué? Grimorios, Ajá. tanto tanto antiguos como los que después fueron saliendo. Ujú.
¿Cómo fue que pudo escaparse de la Inquisición si tenía tantos conocimientos y no fue considerado como un hereje? O una persona, tú sabes, porque cualquier persona que pudiese tener conocimientos diferentes a lo normal se le consideraba como un hereje, Porque sabía manejarlos, sabía es- controlarlos. especialmente en Italia, que fue uno de los países más Porque él ya católicos. tenía ese conocimiento de cuando, ¿te acuerdas que te dije los reyes? Ajá. Él ya sabía manejar ese tipo de energías desde antes. Tenía, le tenía miedo. Porque el rey de Francia fue uno de los, lo consideraba como un trofeo. Y el rey de Francia le dio soporte y ayuda toda su vida hasta que él murió. Sí, porque Francia también controlaba mucho al clérigo, el rey. Tenía mucha fuerza. Ajá. Porque te digo, ya sabía manejar a los reyes. Y los reyes también necesitaban muchísima de su información. Lo Dejó respetaba hijos, mucho, dejó hijos, dejó descendencia. ¿sí? ¿Cuántos hijos dejó? ¿Cuántos ves tú? 2. Dos. ¿Siguieron la vida de su padre o tuvieron No, éxito como el papá? No. no, porque él era algo diferente. Ya. Ok. Ahora vamos a ver, después de esa vida que él murió el 2 de mayo de 1519 en Francia. ¿Qué otra vida puedas ver más adelante si él volvió a reencarnar en otra vida después de Leonardo da Vinci? Después de 1519. Ya no le importó reencarnar. ¿Ya no? O sea que hasta la fecha, después de 500 años, 600 años, nunca volvió a tener otro cuerpo físico. No, pero sí estuvo energéticamente en muchos lugares. ¿Cómo en qué lugares estuvo? ¿Y en qué influyó? ¿Mm? Estuvo en muchos lugares, en Europa, en América, en cualquier lugar que quería estar, energéticamente. ¿Él influía al estar energéticamente de alguna manera, al estar en esos lugares? ¿Tenía influencia de alguna manera? Sí, pero más que nada como para guiar Ujú. a ciertas personas, ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles influyó? científicos. ¿Científicos? Ujú. ¿Qué científicos ves que él pudo Es que haber era guiado? el rey de la alquimia también. ¿A qué científicos pudo haber él ayudado después de él? Yo creo que ayudó como para la creación de ciertas vacunas, ¿Cómo cuáles? descubrimiento de más elementos. Ok, se descubrieron más elementos. ¿Y, y qué vacunas ayudó a descubrir? ¿Recientemente o antiguamente? Él tuvo influencia por sus conocimientos que tenía y también por la información que había dejado en ciertos escritos que tenía, ¿eh? En una de ellas fue como la tuberculosis. Ujú. Lo más, lo que pasa es que en ciertas vacunas como que después se empezó a manipular la Ajá. información y se empezaron a cambiar las, las vacunas, los Ah, elementos que constituyen a las vacunas. ok. ¿Y la vacuna que él ayudó a la tuberculosis verdaderamente trabaja? ¿Es la original o como dices tú ya fue alterada?
Originalmente se utilizó bien. ¿Y después qué pasó? Pues se quedó ahí la vacuna. Pero digo, No ya fue, no fue cambiada. no se modificó. No, porque era algo muy básico. Ok, y las vacunas, Pero pues, se utilizó la tuberculosis y otras enfermedades para crear otras virus después. o sea, los virus que hemos tenido normalmente, digamos, vamos a decir, no vamos a decir ese nombre porque para que no nos quiten el canal, digamos, Ujú. la grabación. Pero los bichos que tienen las vacunas normal, en esta época actual, hablando de vacunas, los bichos que les ponen a esas inoculaciones son perjudiciales, son nocivos o si verdaderamente ayudan para lo que ellos están diciendo. Son cambiantes. Utilizan a las personas para seguir haciendo experimentos, especialmente lo último, que fue un experimento a nivel global, Ujú, para ver cómo reaccionaba el ser humano en cuanto al medio ambiente, en cuanto a cómo iba a desarrollarse después de tiempo, cómo iba a activar sus de estos anticuerpos y cómo ujú. iba a evolucionar la sangre y todos los cuerpos y todos los órganos en ese ser humano al ser tratado por ciertas sustancias. Cómo iba a modificar su ADN, cómo iba a modificar sus glóbulos y átomos y todo, moléculas. Ok. Fue un experimento a nivel global, así como los otros experimentos que ha habido, Ujú. como las fiebres que hubo, las gripes, todo eso que ha habido, todos son experimentos. Ok. Pero aparte de lo que inocularon, se supone que también iban ahí en esa inoculación diferentes enfermedades que se iban a desarrollar en el futuro de acuerdo a las edades a las que iban administrándole las inoculaciones. Bueno, Porque, las enfermedades son por parte del ser humano, lo que se dio son codificaciones en la vacuna. Y cada ser humano las identifica o las actualiza o las maneja de diferente manera. En algunos no tan bien y en otros tan solo evolucionan, cambia su metamorfosis energética también. pero lo que iba ahí no iban a potenciar las posibles enfermedades que pudiera tener la persona. No Potenciar, necesariamente, no necesariamente. no, porque el ser humano, cada uno es diferente y cada quien lo iba a adquirir o a hacer de diferente manera o a manejar de diferente manera. ¿Ves tú en el futuro una mejoría para la humanidad? Porque de acuerdo a la inoculación que hicieron, ¿es un futuro productivo, positivo, mejor o peor? Yo lo veo positivo, porque el ser humano está evolucionando y se está adaptando a las nuevas características, a los nuevos códigos que se le están adquiriendo o que se le están inyectando a su cuerpo. Y Pero las personas, habrá personas que no los puedan mm, procesar. entender o procesar o decodificar, Ujú, pero su esencia lo único que pasaría, es una manera un poco fría de decirlo, pasaría a otro nivel. ok. Y los que se adaptarían también pasarían a otro tipo de nivel de vida o de existencia. Y de- Tanto su cuerpo energético cambiaría evolucionaría a otro tipo de
nivel. Ok. So, esas personas que pasaron a otro nivel y ya no están físicamente presentes, se puede decir que se elevaron en cierta manera espiritualmente a Entran en otra nueva etapa que cada quien va a definir su ritmo o su dirección que deba de tomar. okey. So, en un futuro se supone que van a hacer lo mismo con otro experimento, ¿tú qué ves en ese? Los experimentos existen y que existirán. Sí, Siempre pero es parte del ser humano, siempre es parte de su del ser humano. sí, okey. Vamos a decir que este experimento que van a hacer se supone que va a ser también en forma global, como lo hicieron anteriormente. Los experimentos siempre se hacen en forma global, ya sea por líquidos en el agua, por los alimentos que uno consume, por el Ujú, aire, todo ujú. es experimento global. O sea, en el futuro ves a un mundo mejor, en todos aspectos, especialmente en el ambiente del aire, del agua, del oxígeno. Sí, porque el ser humano es muy adaptativo. Y Es como el ser humano sigue y sigue y sigue y sigue. okey. O sea, podemos decir que tenemos una época de progreso en el futuro y una época mucho mejor. Es que la capacidad que tiene el ser humano es muy grande Ujú. y es mejor, sí, si lo ves positivamente. Okey, muy bien. ¿Alguna otra información que te llegue o nos puedas dar sobre lo que ¿Acerca hablamos? de qué? Sobre lo que hablamos de Leonardo da Vinci, del futuro de la humanidad o del futuro de las inoculaciones, ¿alguna cosa más que te llegue? Solo que todo va a seguir cambiando, todo va a seguir evolucionando, tanto los experimentos como los inventos, como la tecnología y el ser humano es adaptativo al medio ambiente y a lo que venga en un futuro. Ujú. Okey, pues Y muy a buena. veces es difícil de entender, ¿no? Ujú, Porque aún ahora se ven cosas que sí se ve muy afectativo. Por ejemplo, tanta tecnología que adquieren los hijos, pero ellos siempre tratan o logran cómo adaptarse a cualquier circunstancia o medio que llegue, ujú. ya sea biológicamente como energéticamente. Okey. O sea, el hombre siempre se va a adaptar a las El ser nuevas humano, circunstancias, el ser humano siempre se va a adaptar a las circunstancias que vayan pasando en cualquier momento. sí, es muy adaptativo. Bueno, es importante que todos lo sepamos, lo entendamos, que a pesar de todas las circunstancias que nos rodean, nos podemos acomodar y seguir adelante con nuestra vida y no dejarnos caer o dejarnos, influenciar por lo que existe alrededor nuestro, porque cada uno tiene su forma de pensar, su forma de vivir, su forma Y de actuar capacidades. y su forma de exactamente, sus capacidades diferentes, Ujú. que todos nos vamos empujando unos a otros, ayudando unos a otros, vamos a decir. Y por Ujú. eso hemos podido sobrevivir, porque siempre hemos salido de cualquier circunstancia airosos. Sí, porque si tú te pones a ver el pasado, cómo se ha sobrevivido con Atlántidas, hiperbóreas, cambios de planeta a otro planeta y seguimos.
y seguimos. A pesar de los incendios, de los terremotos, de todo lo que nos pasa en el planeta, seguimos adelante, no nos dejamos vencer. No, porque siempre hay un lugar donde uno se mete, se esconde o sobrevives. Ujú, Es como ujú. una planta. Dejas la semilla y aunque pasen siglos o siglos y siglos, ahí está la semilla. Llega un día que llega agua y empieza a brotar la semilla de nuevo. Comienza a Se vuelve germinar, a germinar y desarrollarse. sí, a desarrollarse nuevamente. Ujú, Ujú, aunque esté aparentemente dormida. ujú. Ujú. Muy bien, Alfredo. ¿Algo más que nos quieras agregar? No. Bueno, entonces muchas gracias por la información. Muy Ujú. interesante todo. Y vamos a regresar poco a poco. Vas recuperando las energías. Te deshaces de cualquier cosa que te pueda afectar, cualquier energía, la desechas, la eliminas, respira profundo. Poco a poco regresas a tu estado normal. Voy a contar de 1 a 3 y al decir 3 estás aquí y ahora. 1, poco a poco comienzas a regresar. 2, tus extremidades, tu cuerpo está normal, tu presión normal, tu capacidad normal. Y 3, estás aquí y puedes abrir los ojos cuando gustes. Hola. Ya. Hola. Ay, qué sueño me dio. Te fuiste un sueño, te fuiste muy lejos, ¿eh? Muy lejos. Ay, sí. Gracias, Alfredo, muy bonita información. Gracias Okey. a todos por escucharnos y vernos, y esperamos sus comentarios. Muchas gracias. Muy agradecidos a todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Adiós. Bye. Bye, bye.